Ahora sí que llega el momento de la última ponencia. Para ello está con nosotros don Rafael Hidalgo Fernández. Él es farmacéutico comunitario, especialista en inmunología, micronutrición, PNI y fitoterapia. Él nos viene a hablar de las mitocondrias, tu centro de energía, la ribointerferencia aplicada, recursos para la vida diaria con fibromialgia. Adelante, Rafa. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Última ponencia. ¿Se escucha bien? Muy alto. Vale. Última ponencia. Ya estaremos todos agotados, supongo. Va a ser una ponencia o un intento de fijar conceptos. Porque siempre que hago un acto de estos, actualizo la información al último año y lo otro que hago es mirar en redes qué es lo que se está explicando. Entonces, me he quedado sorprendido, he llegado a la conclusión que toda esa gente que hace podcasts, etcétera, líderes de opinión, teóricamente, lo que quieren no es comunicar de una manera clara y práctica para que se aplique, sino que esté la gente colgada durante todo el podcast para monetizar. De hecho, incluso manifiestan, de esto la gente no habla porque no tiene interés y no monetiza. O sea, me ha sorprendido porque nosotros, los boomers, no estamos muy digitalizados. Si me buscáis ya veréis que yo no tengo imagen digital. Vale, vamos al tema. Intentaré ir rápido y ser claro. He puesto muchos dibujitos, pero es un tema complicado si no tienes una base científica. Esto no va. ¿Tendría que estar sentado? Bueno, pues sentado. Vale. No, que es que está haciendo una cosa. Cancélate. No va. Estará sin pilas. Vale, es igual. Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues a la antigua. Vale. ¿Cuál es la agenda de la charla? Vamos a hacer un repasito de lo que es el estrés, ¿no? Porque vosotros que lo padecéis sabéis que en vuestra biografía hay un evento estresante muy potente o un estrés mantenido durante mucho tiempo, que es el clic, ¿no? Algo pasó en un momento. Vamos a ver qué es el estrés para entenderlo, porque yo creo que si entendéis los conceptos y lo que está pasando, cuando trabajaréis para estar sanos o para recuperar la máxima funcionalidad, podréis focalizar hacia dónde queréis ir, ¿no? Me voy a exponer a la luz roja, pero ¿porque está de moda o porque estoy buscando algo concretamente que es un punto en mi patología, ¿no? Pues eso es lo que intentaremos. Luego, el concepto de cronobiología, porque si nosotros no llevamos el ritmo de día y noche, hacemos una cosa que se llama cronodisrupción. La cronobiología es una ciencia médica que estudia cómo va cambiando el cuerpo dependiendo de la hora del día, ¿sí? Luego hablaremos de dónde estamos o dónde deberíamos estar desde el punto de vista sanitario, que es el nuevo paradigma de la medicina de las 4 Ps o de las 5 Ps. Aquí habéis venido, espero, a empoderaros, a tener algo con lo que mejorar y no depender de fuera, sino depender de lo que vosotros hacéis, de vuestra voluntad, más lo que venga de fuera, ahí viene, ¿no? Y luego os hablaré de salutogenia, que es la ciencia médica que mantiene la salud, que sería el camino hacia atrás que deberíais intentar hacer para tener mejor calidad de vida, ¿no? Hablaremos de la reprogramación metabólica, el inmunometabolismo. Hay dos líneas en el CSIC de investigación de esto.
todo lo que veremos hoy a nivel de fisiología del cuerpo y fisiopatología, si en un momento dado cuaja, tendréis marcadores biológicos que os podrán diagnosticar el padecimiento, ¿no? Porque como todo se basa en una parte del título era la mitocondria, ¿no? Tu centro de energía. Todas las células tienen unas organelas, igual que nosotros tenemos el hígado, el pulmón, pues las células tienen sus órganos, y uno de los órganos muy importantes, sino el que más, todos son importantes, pero ese es determinante, es la mitocondria, que todo el mundo habla de la mitocondria como la central eléctrica de tu célula. Es eso, y además un centro de producción de materia para generar, por ejemplo, hormonas o mediadores. ¿Sabéis un Lego? ¿Sabéis el juego Lego? Pues con diferentes piecitas de Lego tú puedes hacer desde un puente hasta una catedral, ¿no? Pues se generan esas cosas. ¿Conocéis lo que es la niebla mental? ¿Os suena? Vale. Eso implica una neuroinflamación y eso implica que tu cerebro, toda la actividad cognitiva que se basa o se soporta en un neurotransmisor que se llama acetilcolina, pues como que no va fino. Vale. La hormona pregnenolona, que hace muchas cosas, en el cerebro, es la que coordina, sería el director de orquesta de esa orquesta. Entonces, hay pregnenolona, lo que sea, que yo, ni más listo ni más tonto, lo que yo sea, va bien. No hay pregnenolona, es la niebla mental, ¿de acuerdo? Esa pregnenolona, si tú tienes una disfunción mitocondrial, no tienes suficiente pregnenolona. O sea, no puede ir ni mindfulness, ni el sun corda. O tienes que tomar esa pregnenolona como si fueses diabético, ¿no? Vale. Y ahí saldrán marcadores. No sé si ahora, de aquí a 5 años o de aquí a 3 meses, pero ahí saldrán. Y lo otro que vamos a ver es cómo orgánicamente habéis llegado ahí. Y qué indicios hay de esos virus. Había un virus que comentaba el anterior ponente, que era el Epstein-Barr virus, pero es que también está los herpes, que todo el mundo habla pero que el herpes puede generar una invasión de los linfocitos B o puede ser el origen de ese dolor recurrente osteoarticular, que hoy me duele aquí, mañana me duele aquí, pasado aquí y se va moviendo. Porque claro, si tú tienes una patología osteoarticular tipo artritis autoinmune inflamatoria, pues tienes una articulación afectada. Y si es artrosis, si son las rodillas, pues es esas rodillas, ¿no? Hoy te duele aquí, mañana te duele detrás de las orejas, ¿no? Pues claro, la biología molecular está avanzando mucho y los diagnósticos están avanzando mucho. Y el panorama desde el COVID hacia aquí ha cambiado mucho. Entonces, se están aplicando en clínica técnicas que antes solo se aplicaban en investigación. Hay una prueba diagnóstica que es la resonancia magnética funcional con contraste, que te pueden ver el cerebro cómo está funcionando en tiempo real. Lógicamente no la utilizan para diagnosticaros, pero se podría utilizar si hubiese voluntad, porque se vería, ¿eh? Vale. Entonces, vamos a avanzar y si queréis que pare en alguna cosa, me decís, intentaré resolver la duda. ¿Sí? Vale. ¿Quién estudió? En 1950 salió su libro, su tesis, ¿no? ¿Quién determinó
el término de estrés? Pues fue este médico fisiólogo que era búlgaro, no, austriaco-búlgaro, pero que se fue a Canadá y allí hizo su carrera, ¿no? Entonces, él fue el primero que puso en negro sobre blanco el estrés, lo que era el estrés y lo que ocurría en el cuerpo con el estrés, porque aparte de médico y profe para sobrevivir, él era fisiólogo, estudiaba cómo funcionamos. Entonces, dice que esos son de su libro que se publicó en el estrés de la vida, en el 50, son frases de su libro. Dice que nadie puede vivir sin experimentar algún grado de estrés en todo momento. De hecho, el estrés hormonalmente se apoya en el cortisol. 3 días sin cortisol, te mueres. O sea, es algo fisiológico y normal. Esto funciona así, ¿no? ¿Haces así como el móvil? Pues no. Ahora, no. Entonces, fijaros lo que dice que el secreto de la salud y de la felicidad, ya estamos metiendo la esfera emocional, ya no solo hablamos de enfermedad, ¿sí? Damos un paso más, pero no es una cosa moderna, ¿eh? Estamos hablando de los 50. Es en adaptarse de manera exitosa a ese estado de estrés. Y si no te adaptas, si lo vives en conflicto, o sea, yo tengo fibromialgia, pues quiero ser el enfermo de fibromialgia que esté mejor de la sala, ¿vale? Si no tienes esa voluntad, el fallo, ¿no? O sea, el castigo es la enfermedad, que todo el mundo la conoce, y la desdicha, que no te la contabilizan, pero ahí está, ¿sí? Adaptación exitosa. Que no quiere decir que te rindas, quiere decir que te adaptas. Vale. El estrés, en esencia, es el desgaste de la vida. ¿Sí? El problema está en la magnitud y en la no adaptación. Por eso, la enfermedad de estrés, que esa sí está diagnosticada, etcétera, es estrés, ansiedad, depresión. Va en esa cadencia, ¿no? ¿Qué descubrió él? Que algo tan etéreo y tan intangible como el estrés se proyectaba en enfermedades tangibles, ¿no? O en úlceras, en reumatismos, en alergias, en problemas cardiovasculares o renales. Nadie habla de los riñones, pero bueno. Y básicamente es una enfermedad de desadaptación. Hay un disestrés. ¿Vale? ¿Qué es el estrés? Vamos a ver qué es el estrés. Bueno, pues el estrés es una respuesta emocional, o sea, algo psicológico, es una respuesta vegetativa, algo neurológico, el nervio vago, versión simpática, versión parasimpática, es algo endocrino, o sea, las hormonas, tenemos que saber qué está pasando con eso, y de adaptación a acontecimientos de la vida que nosotros identificamos como estresores. O sea, es personal. Se aprende, y todo lo que se aprende se puede desaprender. ¿Vale? O sea, en la asociación tenéis que tener un nutricionista, tenéis que tener un fisio, y tenéis que tener un psicólogo o un neuropsicólogo para que os lleve de la mano o para que os asesore. ¿Sí? Ahora viene lo grande, ¿no? Estos estresores o estos eventos biológicos pueden ser psicológicos, pueden ser espirituales, pueden ser sociales, pueden ser culturales, pueden ser ecológicos, o sea, te puede estresar el saber que va a haber tormenta, inundaciones, si tú de pequeño estuvieses a punto de ahogarte. Pueden ser pasados o futuros, y siempre que los hayas identificado con estrés. Con lo cual, los psicólogos conductistas aquí tienen mucho trabajo para ayudaros. Y luego viene la guinda, que es que cada individuo va a crear su personalidad, su realidad personal, basada en su historia biológica, lo que le ha pasado en su biografía,
y su contexto, en cómo se creó la personalidad y sus creencias. O sea, eso es en qué tipo de familia viviste, porque ahí se crean tu personalidad y tus creencias. Y además tu personalidad, en cómo es tu mamá. Fue tu madre la que improntó cómo tú ibas a ser. Si tu mamá es un cascabel... si tu mamá es un cascabel, hay muchas probabilidades que tú seas un cascabel. Si tu mamá era muy seria, pues tú serás tirando a seria o reactiva, ¿no? Vale. Y siempre que esas cosas o esas situaciones las hayamos vivido como algo estresor. ¿Sí? Eso es esperanzador, porque se puede desaprender lo que tú aprendiste si te lesionó. ¿Vale? Entonces, las hormonas del cuerpo, hay una parte que es hormonal. Las hormonas del cuerpo, ¿qué son? Pues las hormonas son mensajeros químicos, ¿no? Se generan, es vertical, ¿no? Va desde el cerebro hasta lo que sea. Ovarios, testículos, tejido óseo, piel, glándula mamaria, suprarrenales, el mismo riñón, los pechos, la tiroides, el útero, los riñones, que luego rebotan en el hueso. Todo está ligado, ¿no? Entonces, esas hormonas son respuestas ¿a qué? Respuestas a señales externas o a señales internas de cómo estamos nosotros, ¿vale? Pues claro, ¿qué sentidos tenemos? Visuales. Cuando estáis muy agotadas, ¿la luz os molesta? ¿Será casualidad? Y si estáis muy disgustadas y muy agotadas, ¿habéis tenido la experiencia de ver doble alguna vez? ¿Vale? ¿Será casualidad? Y lucecitas, ¿vale? Olfativas. A ver, sensibilidad química múltiple. Bien. Táctiles y propioceptivas. Táctiles, que lo puedes sentir como dolor o como disestrés. No me toques, que no... O propioceptivas, que es la información de cómo estamos nosotros, por dentro. Todo eso se tiene que integrar, como cuando haces la masa de un pastel o un bizcocho, lo integras. Y una vez lo has integrado, vas a generar una respuesta, vas a generar información que va a ir hacia abajo, una reacción isostática del sistema neuroendocrino. O sea, tú te vas a activar para sobrevivir y para no pasarte de frenada, ¿no? Y vas a activar la respuesta, en este caso, de lucha o de huida. Una respuesta de bajada. Pero como no puedes estar eternamente cabreado, hay gente que sí, ¿no? Tiene que haber un sistema de autorregulación. Y entonces hay unos mecanismos de autocontrol o de biorretroalimentación o de biofeedback que van a desconectar el circuito. Eso es la gente normal. La gente que está en vuestra situación, no. Porque tenéis lesionados de manera epigenética los receptores que deberían desconectarlo. ¿Cómo? Bueno, pues si tú tienes un coche continuamente a 7.000 revoluciones, al final, ¿qué va a pasar con ese coche? ¿Hay algún mecánico que nos lo explique? Lo vas a quemar. Bueno, pues así en los sistemas orgánicos pasa igual. Tú eres una fibra nerviosa y estás todo el día, uy, ¿qué pasará ahora? Y no sé, ¿por qué me ha dicho yo? No sé qué, bla, bla, bla. Y te vas a inflamar y esta fibra nerviosa que estaba tranquilita, pero a menos de 100 micrómetros, coge y por diafonía, le llaman diafonía química, este nervio va a sufrir. ¿Vale? Quedaos con esa idea. Vale. ¿Quién regula si nos estresamos o no nos estresamos? Pues si era una experiencia de integración y de aprendizaje, pues la corteza prefrontal. Esto. El último que ha venido a la fiesta de nuestro cerebro, esta parte de aquí, donde está todo el tema social, ahí es el que va a decidir si nos estresamos o no.
Ejemplo. Estem al Pilar, ¿sí? A la Plaza de Toros. ¿Vale? Y tú te has criado toda la vida, porque tú eres de Jaén, y tú te has criado toda la vida entre toros Miura. Vamos, ves un bicho arraco así, y dices, hostia, qué bestia más bonita. Vamos. Y la hormona que tú generas es oxitocina, la misma que cuando tú coges al bebé y lo hueles, la misma. Ahora, tú que no habías anat mai als toros, todo vestido, todo blanco, y el pañuelo, bajas allí y dices, la hostia, voy a morir aquí mismo. Vaya bestia. ¿No le hemos recortado los cuernos? Misma situación, mismo bicho, dos personas diferentes, dos biografías diferentes. Uno genera oxitocina y el otro está generando las hormonas del estrés, el cortisol. ¿Vale? Entonces, dentro de este mogollón que tenemos aquí, hay una zona que le llaman amígdala, que es la que dispara el estrés. Es el encargado de ponerlo todo en marcha, no la adrenalina, estrés. Y está el hipocampo, que por desgracia es justo donde está donde se integra el grueso de nuestras memorias, las más profundas, la memoria, y es donde, ¿sabe? Hace años se decía que neurona que se moría, sobre todo cuando te veías los cubatas, neurona que se moría, neurona que perdías. Es cierto y es mentira. El tejido en el hipocampo y un tejido especial que hay allí en medio, se generan nuevas neuronas durante toda la vida. De hecho, las únicas células que realmente no se recuperan nunca son las de los riñones. Riñones, se mueve la célula, cicatriz. El hígado se regenera todo menos el riñón. ¿Vale? Entonces, este ciclo que hemos hablado antes, el ciclo del estrés, implica más cosas. Implica al sistema inmunitario. Todo el mundo sabe que la cortisona va muy bien, pero si te pasas de cortisona, tienes una bajada de defensas. O si te infiltran mucho las rodillas con cortisona, a partir de la tercera empieza a deshacer la articulación. Y luego, dentro de este retorno para parar ese circuito reverberante, también entran en juego los neurotransmisores, la serotonina y la dopamina. ¿Alguien de ustedes ha estado en tratamiento con antidepresivos? Los antidepresivos se dan para intentar subir la serotonina o la dopamina. ¿De acuerdo? Los has desgastado. Hay un exceso, es un proceso de no adaptación. ¿Sí? Y esto nos pasa siempre, identificar, aprender una cosa que nos está lesionando emocionalmente. Lo podemos desaprender. Vale. Mirad esta imagen. ¿Sí? Estas son las partes anatómicas implicadas en la respuesta al estrés, sea fisiológico, sea desadaptado, ¿no? Y puede ser un estrés físico, ahora estamos agotados, o puede ser un estrés emocional. ¿Sí? Lo mío, que me ha pasado esto y lo otro, y te dicen, estás jodido, no se puede hacer nada contra la administración. Eso es estrés emocional. Y te enfadas y te vas, porque no te puedes adaptar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si tenemos una neuroinflamación patológica? O sea, si nuestro tejido nervioso se inflama, por lo que sea por una enfermedad mitocondrial, o sea, la batería de nuestro móvil se infla y deja de funcionar, o últimamente se está demostrando que tiene una parte de autoinmunidad, el síndrome. ¿Qué es lo que pasa, no? Pues que nuestra integración de los sentidos va a estar alterada, va a ser perversa. Si la alteración está alterada, se van a hacer lo que se conoce en psiquiatría como trastornos somatomorfos.
Y uno de ellos es el trastorno de dolor persistente. ¿Alguien de aquí tiene dolor? Vale. Y luego aparece lo que se conocía como la enfermedad de las DES, desde dedos de Dinamarca. Ese es el por qué hace unos años os mandaban directamente a psiquiatría y no se reconocía la enfermedad, ¿no? Las enfermedades, el trastorno somatomorfo de dolor persistente de las enfermedades conocida como la enfermedad de las DES es discapacidad, dependencia emocional, desmoralización, depresión, dramatismo y dependencia a analgésicos que no te van bien. ¿Suena? A ver, que he visto yo una cosa aquí. Atrás. No hay hacia adelante. Vale. Eso. Este es el mío. Este no es el mío. El mío no sé por qué. Yo creo que se habrá quedado sin pilas. O directamente un golpe. Ah, no, ahora sí funciona. Tendrá fatiga crónica. Vale. Este era a nivel central. ¿Qué ocurre qué pasa si en nuestras señales, todas nuestras señales, las visuales auditivas, tal, que tienen que pasar de manera natural por un filtro, porque claro, ¿hay algún electricista por aquí? ¿No? Bueno, si tú tienes un circuito que va a 3 amperios y le metes 10 amperios, pues lo vas a quemar, ¿no? Pues nosotros tenemos sistemas para hacer un filtraje de toda la información. ¿Qué pasa si eso se ha roto? Y no tenemos uno, sino tenemos dos. Tenemos uno que es a nivel de la columna, que es el ganglio anexo de la raíz dorsal. Ahí va a salir un diagnóstico biológico de la enfermedad. Con el tiempo lo veréis. De estos tenemos por cada vértebra 2. En biología, a nivel celular, es la verdadera democracia. Cuanto más células, el ruido que hagan esas células para bien o para mal, más va a sobresalir sobre los demás. ¿Vale? Esta parte de aquí, esta información de bajada, es el nervio simpático. Es la parte del nervio vago, es el nervio que hace que funcionemos todos como un reloj, el corazón, el hígado, los pulmones, el páncreas, ¿sí? Tiene una versión de activación, que es el simpático, y una versión de relajamiento, que es el parasimpático. Estos ganglios son los del simpático. ¿Qué circuito reverberante tenéis vosotros de estrés que no podéis desconectarlo? El circuito simpático. Podríais haber cogido el parasimpático y estar relajaditos, pero no. Fijaros anatómicamente qué cerquita está. ¿Sí? Vale. Este ganglio es la clave para que pase la sensibilidad al cerebro, la sensibilidad del dolor, y en esa parte se procesa una parte del dolor también. La otra se procesa en el tálamo y en otros sitios. Pero ahí sería el primer punto donde vamos a, en este caso, a procesar mal el dolor. ¿Y el otro cuál es? El trigémino. ¿Sí? El trigémino, el de las migrañas. ¿Qué tal vais de dolores de cabeza de tanto en tanto? Bien, ¿eh? Pues estas dos cosas son los amplificadores de cualquier cosa que os pase. ¿Y podríamos hackearlos? ¿O podríamos biohackearlos? Porque los analgésicos no funcionan. Es otra cosa. Ni para fibromialgia. Os funcionan la pregabalina, os funcionan la duloxetina, que es un antidepresivo. No, porque hay otra cosa. ¿Habéis oído lo de la luz roja, el infrarrojo proximal? ¿No? ¿Algo? Vale.
Resulta que nuestras mitocondrias, nuestras baterías, reaccionan a la luz. Se pueden cargar por luz, son como si fueran placas solares, ¿no? Entonces, hay cacharros. Es que esto tiene que ser práctico, ¿no? Tenéis que llevaros de aquí algo que funcione, ¿no? Hay cacharros que podéis comprar por 40 euros, que son una placa de LEDs, diodos láser rojo, de 640 y de 800, o sea, un rojo que se ve y un rojo que no se ve, que puede penetrar hasta 3 centímetros en el tejido, atravesando incluso el cráneo, y que estimula positivamente vuestras mitocondrias machacadas. ¿Vale? Porque esto en realidad es un casco. ¿Vale? Bueno, un casco, pero está abierto, de manera que te sirve para aquí y te sirve para aquí. Para aquí. Y si estás muy cansado todos los días, te lo pones sobre el paquete abdominal, que estimule toda la grasa abdominal, y bueno, después de 20 días de uso, comprobáis. ¿Vale? Eso se llama diodo LED, es terapia de luz roja. Terapia de luz roja. Terapia de luz roja. Está dando... Se está hablando mucho. Y esto es lo mismo. Eso vale 30 euros. Lo podéis comprar lo mismo en internet. Y esto es una mega bombilla. Entonces te lo puedes aplicar aquí, donde te duela, ¿sí? Bueno, lo vas a intentar utilizar todo porque vuestro modelo biológico es, cuando todo está estropeado, ¿cómo quedaría una persona? Pues con fatiga crónica, fibromialgia o... ¿Es esta? Sí, no, pero a nivel de casas rojas para la noche y todo eso también. No. Eso es cronobiología. Eso es que nosotros somos animales diurnos porque nuestros depredadores eran nocturnos. Y nosotros hemos evolucionado durante el día, cuando no había móviles ni Netflix y cosas. Durante el día trabajabas, estabas activo, durante la noche descansabas. Y todo nuestro cuerpo funciona por eso. Cuando no haces eso, haces una cronodirrupción. Y esa cronodirrupción te va a llevar a la enfermedad. Si tienes una base en tu personalidad o genética o tu afinidad a que los virus afecten a tus linfocitos B o a tus macrófagos, eso sí que se hereda, pues puedes hacer un cuadro de fatiga crónica. O si no, simplemente que estás desregulado, que te puede llevar a un cáncer, ¿eh? O sea, no es broma. Eso es lo que tú dices. Y esto es la amplificación terapéutica de eso. O sea, yo estoy tratando aquí tenemos un controlador de la presión arterial porque controla el ritmo cardíaco. ¿Vale? Hay que ir con cuidado porque te puede hacer una bajada de tensión fuerte. Pero si tú estás muy estresado y el tema de respirar no lo controlas, te masajeas o te pones la luz. ¿Y por qué funciona? Porque estimula una parte de la mitocondria. Este agujerito y este agujerito. Son las salidas del nervio trigémino. Aquí te pones la luz. Tengo mucho dolor. Si sé que el trigémino es un amplificador del dolor, lo tengo muy fácil. Los ganglios, el ganglio anexo de la raíz dorsal es más difícil, pero te lo pueden hacer. ¿Sí? Venga, vamos, seguimos. Perdona. Si se nos estropea el filtro y se nos estropea la integración, pues tenemos una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, tenemos el freno roto y el acelerador a tope. Muchos números
para machacarnos, ¿no? Entonces, ya sea por una autoinmunidad, las autoinmunidades están muy ligadas a los virus. Ahora veréis el cómo. Luego veremos el cómo. O por una alteración mitocondrial, el acelerador bioquímico lo tenéis roto. ¿Y eso qué significa? Pues que, uno, hay un exceso de glutamato. ¿Dónde? Aquí, en el señor alcalde. ¿Vale? Y hay un desequilibrio entre el glutamato que acelera y el GABA que relaja. Eso lo tenéis. Sí, a través del óxido nítrico, pero sí. Hay un aumento de la sustancia P, que es una de las neurotransmisores para transmitir el dolor. De hecho, se analizaba líquido cefalorraquídeo y en las personas que tenían un problema de fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de sensibilidad central y tal, era una prueba orgánica de que estaba aumentado como 3 o 4 veces a una persona que no tenía patología. No sé por qué se desestimó, pero esta sí que estaba reconocida, que ocurría. Luego, también tenéis otro neurotransmisor que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Yo creo que tienen un tío para poner nombres raros, ¿eh? Ahí, vale. Y ese péptido actúa en unos canales de calcio, por eso el magnesio os va bien, porque el magnesio es el antagonista del calcio, y genera toda una cadena, pum, 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 y genera neuroinflamación. Otro mecanismo por el cual vuestras neuronas se inflaman. Y esta neuroinflamación a nivel de aquí va a producir una alteración del estado de oxidación. Luego os explico lo que pasará. En la mitocondria, mediada por óxido nítrico, por óxido nítrico, que va a generar que no tengas freno. O sea, vas acelerada y generas tu propia manera de romper el freno. Y otra cosa que tenéis es déficit de serotonina y déficit de noradrenalina, que la ha sintetizado de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Ves el mundo de color gris y no tienes ganas de hacer nada. O sea, la depresión dopaminérgica es me tiro en el sofá, que me atropelle el camión y ya acabo de sufrir. Pero se confunde con el hipotiroidismo. Y la serotoninérgica es que estás triste, punto. Lo ves todo en blanco y negro. Pues eso también os ocurre a vosotras. A cada uno de vosotros diferente, pero cada uno. Vale. ¿Cómo podemos romper estas cosas? Bueno, fijaros, la manzanilla romana, tanto la planta como el aceite esencial y la lavanda actúan sobre el GABA, dándole ánimos para que te descanse, y otra sobre el receptor NMDA para bloquearlo. ¿Vale? Oye, Rafa, que claro, es que ¿cómo vamos a utilizar un aceite esencial si yo tengo síndrome de sensibilidad química? Bueno, pues si tú tienes síndrome de sensibilidad química, no uses ni la planta ni el aceite esencial. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos todos los preparados oficinales con microRNAs que actúan, que eso es la ribointerferencia, que actúan sobre, eso se pone en microdosis, y actúan sobre procesos concretos, ¿no? Sobre la neuroinflamación, esto sobre el dolor, esto sobre la autoinmunidad y sobre la inflamación dentro del cerebro. Eso hay que estar preparado para utilizarlo. Luego, otras cosas que ya sabéis utilizar, que es los antioxidantes. Si la mitocondria se está fastidiando porque se está achicharrando por dentro, porque se oxida, y es tu batería, pues le doy antioxidantes. El ácido R-lipoico, no sé si os suena, el ácido R-lipoico, porque hay ácido lipoico, entonces habrá L y S. Entonces tienes que tener mucha dosis porque solo actúa en el cuerpo el R. Pues ya compras el R-lipoico. La coenzima Q10, que ya la conocéis todos. El PQQ,
La coenzima Q10 ayuda a que la mitocondria funcione, haga su trabajo mejor. El PQQ ayuda a que nazcan más mitocondrias. ¿Vale? ¿Cómo lo puede hacer también una persona que no tenga la enfermedad? Haciendo ejercicio de altísima intensidad. Pues nada, venga, hacer ejercicio de altísima intensidad y luego me contáis. ¡Qué perverso! Tenéis ese mecanismo que no podéis hacer. Bueno, pues este. Otro es, yo os recomiendo que lo investiguéis, es la respiración por el método buteico. Se llama así, es como si fuese un entrenamiento en apnea, pero no es... Sí, es como si fuese un entrenamiento en apnea, pero no es entrenamiento en apnea, porque el entrenamiento en apnea, estos locos dicen, pues ahora me enfado, pues no respiro. ¡Oh! Y hasta que me desmayo, ¿no? Y así es sin llegar a eso. Y en realidad lo que es, a ver, un entrenamiento neurológico en el tronco cerebral, o sea, en el cerebro reptiliano, para que seamos capaces de tolerar más CO2. ¿Vale? Sí, pero es que tiene su base. ¿Vale? Porque si no toleramos el CO2 eso se entrena, ¿eh? A nivel central, hacemos hiperventilación. Y al hacer hiperventilación, montamos un follón de 3 pares de narices bioquímico con el óxido nítrico, que es el que se generaba neuroinflamación. Y si tengo neuroinflamación, no integro bien las emociones y no integro bien el filtro de toda la sensibilidad. Tormenta perfecta. ¿Sí? N-acetilcisteína, que es un aminoácido artificial, más selenio. Si no, no haces glutatión intracelular, no haces antioxidantes intracelulares. Y luego la glicina, que es un precursor del óxido nítrico. ¿Alguna vez habéis hecho sesiones de ozono? Bueno, el ozono es un oxidante. ¿Y cómo es que me das ozono para tratar un problema que de base es la oxidación de mis mitocondrias? Bueno, porque igual que el óxido nítrico, igual que la hipoxia, lo que estás haciendo es entrenar horméticamente para adaptarte. O sea, ¿sabéis el dicho que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte? Pues eso en fino científico se llama hormesis. ¿Vale? Me expongo a algo que me podría lesionar, pero en dosis tan pequeñitas que lo que estoy haciendo es entrenándome con los sparring. Entonces, cuando me venga el boxeador de verdad, yo ya estoy entrenado. Eso, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Claro, como las vacunas. Eso es. ¿Vale? La cúrcuma. Sí. La cúrcuma es un neurodesinflamador, pues ya muy conocida y con mucho recorrido, más de 5.000 años. El Clostridium sporogenes. Ese bicho es capaz de generar es un probiótico. Es capaz de generar una molécula que nos regula el problemón que tenemos con la neuroinflamación. El 3-indol... 3-IP, pero no me acuerdo cómo se... Perdón, 3-IPA. ¿Sí? Eso es lo que genera. Te lo tomas, todavía no está, ¿eh? Te lo tomas y al poquito de tomártelo, lo que él produce pasa a sangre y te empieza a regular la neuroinflamación. Esa niebla mental que hablábamos antes. Y luego, esto es la luz roja e infrarroja cercana. ¿Sí? Si os compráis un cacharrillo de esos, no lo devolváis porque haya lucecitas que no se encienden, que es de longitud de onda de 800 y algo, que es que no es visible. Te lo voy a volver a decir. Tú andas cansada por la vida porque tus mitocondrias, que son tus pilas celulares, no funcionan correctamente.
Eso es. Pero si sacas la pila y las pones como si fuese una placa solar. Eso es. Eso es lo que te hace la luz roja. Tiene justo la mitocondria. Tenéis que pensarla que es una mezcla entre una estufa de leña de toda la vida y una central eléctrica que aprovecha el movimiento de algo para generar electricidad. ¿El cacharrito este? Bueno, claro que sí. Pero si tu problema es sobre el tejido neurológico inicialmente, porque alguien lo ha lesionado, sea autoinmunidad, sea un problema mitocondrial, pues póntelo en puntos concretos. ¿Sí? ¿Te lo puedes poner? Pues, de hecho, claro que te lo puedes poner en todo. Hay saunas de luz roja. Hay saunas de luz roja. Bueno, pues gástate 4.000 euros o 5.000. O paga las sesiones que valen en los hospitales que la tienen. Exacto. Ponnos 4, una en cada color. Necesitamos soluciones que sean escalables. A ver, si tú no puedes pagar coenzima Q10 o PQQ, pues tomas chocolate negro y ya tienes PQQ. Amargo, te fastidias. Y otras cositas, pues ya sabéis por qué es. Y si no puedo pagar el coenzima Q10, pues vuelvo, lo que pasa es que hay que comprar orgánico, vuelvo a tomar cascarilla, vuelvo a tomar riñones, vuelvo a tomar corazón. ¡Qué asco! No, sobre todo riñones y corazón. Ese es la parte locos, comí riñón y... Esto es súper low cost, ¿eh? Y dura que te flipas. Y si consigues manzanilla romana, acordar que la manzanilla romana y la lavanda hay que ponerles el magnesio, ¿eh? Porque... No, ¿y no te molesta? Si no es uno muy fuerte, no, es que, o sea, si es, yo lo uso ecológico, que no lleva químicos, entonces, o sea, Lo toleras, lo toleras. Vale. Bueno, es que en realidad este síndrome y esta enfermedad no existe, lo sabéis, ¿no? Yo la padezco. No existe. Existen personas que cada una tiene ese tipo de enfermedad, porque cada una tiene su peculiaridad. Por eso es... Venga, ¿seguimos? ¿Habéis hecho la foto de eso? Venga. Bueno, ahora vamos a repasar qué es el dolor. ¿Sí? Venga, vamos a repasar qué es el dolor. Definición. Una experiencia sensorial, emocional, subjetiva, o sea que cada uno le duele lo suyo. Cultural, porque hay gente que aguanta el dolor. Y dice, no te quejes, porque si el fill del nostre Senyor va patir tot lo que havia de patir, qui ets tu per queixar-te? ¿Esto te parece un chiste? ¿Te duele? Te fastidias. Porque si Dios mandó a su Hijo y lo crucificamos y lo torturamos, ¿quién eres tú para quejarte? Esto que parece una cosa anecdótica, pensar que hay religiones y ramas de la religión que esto está a fuego, ¿eh? Entonces, y más si eres mujer. Por eso, entonces, ¿es cultural o no es cultural el dolor? Claro que es cultural. Entonces, generalmente desagradable y que pueden experimentar todos aquellos que tienen sistema nervioso central, seres vivos. Hay un síndrome muy poco adaptativo, que hay gente que no tiene dolor, pero se muere muy temprano por lesiones acumuladas, ¿eh? Intuitivamente, asociado a una lesión tisular. Ya está el problema. Vosotros no tenéis lesión tisular evidente, pues al psicólogo. Al psicólogo. Puede ser potencial, puede ser expresada, puede ser que no exista, pero a ti te duele. ¿Eh?
¿Qué queréis todos? A mí, quítame el dolor y el cansancio. Pero si no tienes, que tienes un análisis estupendo. Perversidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esta era una visión muy cartesiana, muy mecanicista. Hemos evolucionado. Hace 16 años, 20 años, este era el tema. ¿Eh? Vale, lo mismo. ¿Eh? Esta es una sensación interpretada, es subjetiva, y el individuo la aprende a través de su biografía, de sus experiencias y de su vida. O sea, el que diga que no hay una lesión emocional tuya o heredada de tu madre o de tu abuela, 3 generaciones, no sabe de lo que está hablando. Hay que buscarla y no es la solución, porque tienes que tratar eso y tienes que tratar todo el órgano, todo el sistema orgánico que se ha fastidiado por una vuelta y otra vuelta y otra vuelta de estrés, ¿vale? Pero hay que hacer las dos cosas. Puede ser intermitente, puede ser generalizado, etcétera, etcétera. El dolor, aparte de ser cultural, es multidimensional, ¿no? Este es un señor, acordaos que decíamos, es personal el dolor, ¿no? Este es un tío que está muy motivado, pero que si haces una Ultraman, te duele, ¿eh? Pero el tío sigue. Puede ser, va ligado al estrés, va ligado a la amenaza, va ligado a que el nervio simpático, el nervio vago, la versión simpática, aumenta la experiencia de dolor. O sea, si a ti te duele y te dan un disgusto, te duele más. Si tienes una preocupación, te duele más. ¿Por qué? Porque el tono simpático aumenta esa del dolor. Estos son los motivados. Y también es personal, porque tú puedes tener fobia a una araña y dispararlo todo, o no. Puede ser que la araña te guste y ese no está estresado. El tema está en la amenaza, ¿vale? Entonces, el dolor tiene una dimensión física, que es la que todo el mundo entiende, por la lesión del tejido. Está el pH, está la bioquímica de la inflamación, con todo el omega 3, la aspirina, el ibuprofeno, ¿sí? La pregabalina. Está ligado a la lesión oxidativa, eso es el orgánico, ¿eh? La dimensión física. Y es necesaria sí o sí, porque el dolor es protector. El dolor fisiológico es algo protector, ¿vale? La dimensión de miedo está en la dimensión psíquica, donde hay miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque quejarse no es bonito. Porque si encima es algo que está en la esfera emocional, todo lo que sea una enfermedad psíquica es algo que estigmatiza, incluso a día de hoy. Entonces la gente lo que hace es esconderlo. Yo lo veo muchísimo en el mostrador. Yo tengo una oficina de farmacia, ¿no? Y yo en el mostrador veo mucho, es un pueblo pequeño, por lo cual me permite estudiar mucho. Y tengo clientes que los llevo viendo 27 años. Entonces, yo veo, identifico muchos deterioros cognitivos que la persona ni se da cuenta y me tengo que morder la lengua porque yo no puedo entrar a decirle, oye, ¿qué? Cuando viene su mujer, sí. Digo, ¿cómo lo ves? Fatal. Digo, pues es que lo que le pasa es esto, llévalo al médico, que está haciendo esto, un deterioro cognitivo. Bueno, porque la gente lo esconde, ¿no? Entonces esa es la dimensión emocional o psíquica. ¿Vale? ¿Qué tenéis que trabajar vosotros? No por qué me está pasando, sino para qué me está pasando. Vivirlo como una emoción, vivirlo como una oportunidad. ¿Qué me beneficia estar enfermo? O sea, ¿me voy a estar los 18 meses de baja mirando Netflix? ¿O voy a intentar hacer algo? Porque eso es un beneficio, porque no tengo tiempo en la vida normal. Ahora tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No?
y que puedo aprender de ello. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? Y que puedo aprender de ello. Eso es una visión del dolor constructiva, porque la destructiva ya la conocemos. Y luego, una dimensión anímica, lo que hablábamos antes, ¿no? Que sí o sí el dolor y nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nos va a hacer enfrentar de una manera diferente a ese dolor. O sea que es personal y multidimensional el dolor. No es fácil, o sea, no existe, no existís. Es cada una de vosotras que tenéis esa enfermedad, no existe la enfermedad. Este libro tiene una versión libre. Lo desarrollaron unos australianos y un grupo de Valencia. Es un libro que en sus consultas, si no te has leído el libro, te mandan para casa y vuelva usted cuando se lo haya leído, por favor. El que lo quiera, yo le paso el PDF porque es libre, ¿vale? Y te va explicando lo que es el dolor, las dimensiones del dolor. Ellos empezaron estudiando el miembro fantasma, ¿no? Entonces dijeron, joder, es que ¿cómo puede ser que te duela un pie de una pierna que no tienes? Y de ahí fueron tirando el hilo. Muy recomendable, ¿vale? Pasamos a otro lado. Los 3 maestros de la salud. Los 3 maestros de la salud, quiere decir, es como, ¿qué suplementos tengo que tomar, Rafa? Pues no lo sé, pero magnesio y vitamina D no te puede faltar. Punto pelota. Una vez hayas solventado el magnesio y la vitamina D, ya hablaremos de más cosas. Pero eso es, yo qué sé, como el ABC. Pues los maestros de la salud, es lo que hablábamos antes, la vida en la Tierra se ha hecho, o sea, ha evolucionado entre periodos de luz y de oscuridad, el día y la noche, y nos marca todo el funcionamiento del cuerpo, todo el funcionamiento de nuestras células. Hay 3 grandes maestros de la salud que si eso no lo tienes bien, no vas a poder mejorar y te tienes que focalizar en eso. Maestro muscular, hay que hacer deporte, hay que hacer ejercicio de fuerza, hay que hacer ejercicio de alta sensibilidad. Rafa, búsqueme otra cosa, por favor. No, porque claro, si yo hago algo, vale, pues como esto es individual, lo tenéis que probar. Si lo aguantáis, perfecto. Y si no, ¿qué alternativas tenéis? Pues tenéis la exposición al cambio de temperatura, al frío y al calor, de manera progresiva. No a la sauna, no me meto en el hielo y a ver quién tiene más de aguantar metido en agua con hielo. El método, ¿cómo era? ¿Hofke? Bueno, el hombre en el de hielo. Hace días. Ahora ya no se habla tanto. Las modas vienen por lo que te monetizan en las redes. Triste, pero es así. Bueno, no necesitáis calor, no necesitáis frío, necesitáis el cambio incómodo a la temperatura. ¿Sí? Si me ducho bien, que gustito tal, sin perfumes, por favor, y luego me acabo de dar un golpecito de agua fría y lo aguanto bien, que no te dé un infarto, bien. ¿Que no lo aguantas? Me tiro el agua en las piernas y así vas avanzando. Es la alternativa a ese deporte, al trabajo muscular, ¿vale? ¿Tienes pasta? También hay sustancias que emulan químicamente, que estimulan epigenéticamente los genes que se activan cuando tú haces deporte. Otro, la respiración buteica, del método buteico, y el entrenamiento en apneas, ¿sí? Porque va a generar un factor que es el HIF, creo, 1, que es una adaptación a la falta de oxígeno, que si es muy grande es patógena, pero si la entrenas, pues es como la oxidación, ¿no? Bien, siguiente, maestro del sueño. Si no descansas bien y no duermes bien, te tienes que centrar a lo que sea, aunque sea rezar el rosario, pero tienes que hacer algo para recuperar tu calidad de sueño. Y luego, porque es oye, que un mantra budista es rezar el rosario, o en su defecto, me olvidaba,
Si no aguantáis el frío y los cambios de calor, podéis montar una coral. Y montar una coral. Y entonces lo que ocurre está estudiadísimo. Lo que ocurre es que la función cardiopulmonar del grupo se armoniza y funcionáis todos a la vez. Claro que sí. Vamos a montar la coral. Bien. Y luego el maestro digestivo. ¿Qué como? ¿Y cuándo como? Eso ya os han hablado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ahora comemos mal. O sea, lo que comíamos cuando éramos pequeñajos, que era lentejas, garbanzos y judías, mínimo 5 o 7 comidas en la semana, ya no lo hacemos. Y por la noche se tomaba sopa, verdurita, que ya no lo hacemos. Que cuando yo era pequeño, el plato, para los jóvenes, cuando yo era pequeño, el plato estrella de fin de semana eran macarrones con queso. Y hacíamos, y ahora todo lo come todo el mundo. Claro. Bien. ¿Por qué el maestro digestivo? Porque ahí está el 80-70% de tu inmunidad, ahí está el famoso y hablado eje intestino-cerebro que regula para bien y para mal tus neurotransmisores, etc. Ahí está una extensión de la información genética que te ha dado tu papá y que te ha dado tu mamá, que es la información genética que tienen las bacterias, el metaboloma de las bacterias, que te ayudan a 1000 cosas, ¿vale? Bueno, pues esto de los 3 maestros de la salud y la cronobiología, esto viene de lejos, ¿eh? Se conocía desde los egipcios. ¿Sí? Vale. Espera, a ver, pues habrá que seleccionar lo importante. Vale. Fijaros cómo funcionamos, ¿eh? Cómo hemos evolucionado. Esto es porque sí. La luz es lo que nos sincroniza todo el sistema neurológico principal, ¿eh? Y luego tenemos los ciclos del comportamiento. Mujeres, ciclo hormonal, no hay una mujer, hay 4. Tal cual. Cada semana tenéis una versión diferente de Pepita 1, Pepita 2, Pepita 3, Pepita 4. Por eso las enfermedades autoinmunes y esto afecta más a las mujeres, porque os sincronizáis más. Los niveles hormonales, lo mismo. Hombres y mujeres hormonalmente somos iguales, hombres somos planos, y las mujeres pues van haciendo así, lo mismo. Y luego el sistema nervioso autónomo, o sea, el nervio vago, la capacidad que tenemos los hombres del arte de dejar pasar el tiempo, es que vuestro cerebro no puede. O sea, vosotros no podéis. Entonces, os estresáis más. Es que ese es un superpoder que tenemos nosotros. Y no pasa nada. Bueno, pues eso es, hombres y mujeres es diferente. Sincronizadores no lumínicos. Si duermo o descanso, la relación entre cómo duermo y cómo descanso, si ayuno o me alimento, y si descanso o tengo actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Todo el sistema muscular está relacionado con el sistema inmune. Y todo esto son los genes implicados en todas esas movidas, en esos relojes. Los microRNAs y la interferencia, la ribointerferencia, actúa aquí. Esa es su base. Esto nos lo pasamos y vamos aquí. Porque esto es el cómo hemos evolucionado tanto tecnológicamente como hemos evolucionado médicamente, el paradigma médico. Al final estamos aquí.
Estamos en la medicina de las 3 P's: personalizada, predictiva, preventiva, participativa, o lo cogéis por los cuernos, os atropella el toro. Participativa, os tenéis que empoderar. Y la última P es de precisión. Esto es mentira, como lo que nos explicaba nuestro compañero. Esto también es mentira porque hasta que la industria de la alimentación implemente en sus etiquetas que si tú tienes un perfil genético X no puedes tomarte esta lata más que 2 veces a la semana, no servirá esto. O sea, la medicina de las 3 P's o de las 5 P's va a ser una entelequia chula, pero no funcionará como tiene que funcionar. Se hablaba de que los test genómicos, cuando bajaran de $100, todo el mundo se los haría. Sí, esto ya valen eso, 120, ya estamos a nada. Pero si la industria farmacéutica también, pero la industria alimentaria no implementa los perfiles genéticos de sus etiquetas, no va a servir de nada, porque tú vas a seguir comiendo lo que te venga, sin tener en cuenta que eso te hace daño, ¿vale? Ciencia que estudia la salud, el caminito que tenéis que hacer vosotros hacia atrás para volver a tener el grado máximo de salud posible, ¿no? Aaron Antonovsky, después de la Segunda Guerra Mundial, le encargan hacerse cargo de un campo de refugiados de mujeres. Y el tío lo que observa es que había mujeres que estaban fatalíticas y había mujeres... ¡Coño! ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Socorro! Pues, sí. Bueno, pues observa que hay mujeres que están muy mal, y hay mujeres que, siendo que estaban en el campo de refugiados, en el campo de concentración también, pues estaban relativamente bien. Y entonces lo que hace es empezar a estudiar el por qué, ¿no? Entonces se crea un nuevo paradigma de salud y enfermedad, no, ¿verdad? Hay algo más que influye. Y lo que se ve es que hay factores psicológicos dependiendo de tu estructura y de tu personalidad. Hay factores sociales dependiendo de tu entorno social. Y hay factores biológicos que sí que determinan la salud y la enfermedad, ¿no? Lo vamos a pasar rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar el bienestar psicológico, el bienestar biológico y el bienestar social. Hay que estar de buen rollito y tenemos que trabajar para estar de buen rollito. Eso se basa en 2 hormonas, en 3. En la oxitocina, la vasopresina y la dihidroepiandrosterona, la DEA, ¿vale? Este tío, Aaron Antonovsky, descubrió lo que él llamó cualidades resilientes. Optimismo, tener fe y creer en uno mismo, aunque lo hago mal, pero yo creo en mí y luego ya rectificaré. Voluntad de adaptarse, que no, chufla, apártate tú, pues te pasa por encima el tren, ¿no? Hay que ser flexible, hay que adaptarse y ser flexibles, ni para ti ni para mí, chuto pelota, cabecita y gol. Negociar, Hay que tener capacidad de resolver problemas, porque si yo tengo un problema y digo, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, coño! ¿Qué voy a hacer? Me voy a sentar de otra manera y ya no me duele tanto. Resuelvo el problema. Conciencia emocional. En el cole no nos enseñan, pero hay que trabajar eso. El apoyo social. Esto es apoyo social. Y el comadreo genera oxitocina, que es una de las hormonas del antiestrés. O sea, frech, Eso es sano. Y el sentido del humor. ¿Y eso qué hace? Eso crea resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Esta es la resiliencia, Es un tío que lleva en un lado el corazón y no toda la cabeza. Y es capaz de trabajar en eso. Es capaz de
es capaz de pasar por el estrés sin que el zarpazo de la vida te haga una cicatriz, ¿vale? Eso es adaptarse. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues nosotros vivimos en un sitio, que es el mundo, y tenemos una biografía. Nos exponemos, a esto le llaman exposoma, a todo le ponen nombres raros, al exposoma, y vamos a reaccionar siempre con el estrés. Ese es nuestro mecanismo de si no estás muerto, o te estresas o ya moriste, ¿vale? Y tenemos nuestra mente y nuestra manera de vivir, de ver las cosas, nuestra animosidad, tenemos nuestro cuerpo, somos orgánicos, y tenemos el intestino, el microbioma y cómo vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Identificamos un estresor o una situación estresante. Según nuestra educación, nuestra base genética y nuestra conducta, y si habéis hecho, os habéis reído, no os habéis reído, si tenéis resiliencia o no, ponemos todo lo que tenemos en el asador, o sea, el corazón, las hormonas, el sistema inmune, el sistema cardiovascular, todo lo ponemos en marcha. A ver, ¿para qué? Para adaptarnos, para sobrevivir. No juzguéis nunca a nadie, por absurdo que sea lo que haga, porque lo está haciendo para sobrevivir, ¿vale? Puede ser que sea aberrante desde tu punto de vista, pero lo hace para... No juzguéis, lo hace para sobrevivir. Y entonces llegamos a un nuevo equilibrio orgánico y otra vuelta, al ruedo. Así funcionamos. Por eso el estrés te puede fastidiar los riñones, te puede fastidiar la cabeza, te puede generar una autoinmunidad, te puede generar un problema hormonal, te puede generar un problema cardíaco, ¿vale? A ver, ¿ahora qué hace esto? Vale. Pero ¿qué pasa si no hay adaptación? Si no somos capaces de generar alostasis, pues entonces se va a producir un zarpazo de la vida, una cicatriz, nos va a quedar una tara. Y a eso le llamamos carga alostática, ¿vale? Y volvemos igual, pero ya no somos los mismos. Ya tenemos algo, eso lo saltamos. Estos son las esferas de la salud, aquí es donde os tenéis que concentrar, en tener una salud cardiovascular, o sea, hay que moverse, o exponerse a cambios de temperatura. Hay que controlar muchísimo el estrés metabólico, o sea, hay que controlar muchísimo el estrés diabético, la inflamación. Hay que tener una nutrición óptima. Que no sabes, pues estudias o te buscas a alguien que te enseñe. Hay que controlar los estreses que hay, no el estrés que hay, los estreses que hay, para tener un envejecimiento sano, y en este caso a vosotros, para recuperar lo máximo, ser la mejor versión posible. Esta película es una maravilla de resiliencia. Si algún día tenéis un problema y decís, es que, ¿esto cómo lo soluciono? Visionad esta peli, por favor. Esto... Vale. Hoy habéis venido a empoderaros, entonces hay que ver en qué punto del continuo enfermedad-salud estoy, ¿sí? Para saber cuál es el grado de cosas que tengo que aplicar, ¿eh? Acordaros, magnesio y vitamina D, sin esto no se puede hacer nada. La paso, ¿eh? Bueno, la paso si quiere. ¿Vale? Y esta sería la segunda parte, que no tenemos tiempo, por lo que veo, pero bueno, quedaros solo con esto. Quedaos con la frase de reprogramación metabólica. ¿Sí? Porque los virus y las lesiones en las mitocondrias dejan marcas biológicas que se podrán identificar para hacer el diagnóstico, ¿vale? Y hay esto es una investigación del CSIC, ¿no? que está investigando cómo una infección viral o una lesión en la mitocondria, por lo que sea, es un estrés biológico, reprograma la mitocondria y en lugar de
utilizar respiración, que da como 36 moléculas de ATP de energía, utiliza solamente la glicolisis, que da 3. Por eso no tenéis energía. Y eso está muy relacionado, esa reprogramación de células está muy relacionado con las autoinmunidades. Si es un virus, linfocitos B son los de las defensas de las inmunoglobulinas. Los infecta el Epstein-Barr virus, y los macrófagos y otras células, los del herpes. ¿Sí? Entonces, hay una reprogramación de estas células, te quedas sin energía y ellos son los que se benefician, ¿no? Y en la neuroinflamación hay una reprogramación entre los astrocitos y la microglía, y entonces tienes ese problema de neuroinflamación que te altera todo el metabolismo de los neurotransmisores. Y tienes que te tomas cosas y no mejoras, ¿eh? Acordaos siempre, hemos visto el estrés neuroemocional, pero que hay un estrés biológico basado en una disbiosis, toda la salud, todo el reloj maestro del intestino, y hay un estrés de tejido celular basado en la mitocondriopatía, que es la pila de vuestras células, ¿eh? Donde el coenzima Q10 actúa, donde el PQQ actúa, donde el magnesio actúa, donde la luz roja actúa, etcétera, ¿vale? Dudas que nos echan. Preguntas. La diabetes tiene que ver con la lesión en la mitocondria. De hecho, se están estudiando, y el cáncer, se están estudiando con la mitocondria. Mira, esta es una mitocondria sana, ¿sí? En tus células tienes muchas, ¿eh? Pero esta es una y esta es una mitocondria chuchurría, ¿vale? Tiene mitocondriopatía, ¿vale? Fijaros cuando tienes un ejemplo típico de enfermedad de mitocondriopatía es sensibilidad multicentral, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia. Claro, tiene que ver directamente, pero bueno, tiene que ver también el melanoma, una nefritis, una psoriasis y una osteoartritis, enfermedades obstructivas pulmonares, un cáncer de pulmón, el Alzheimer, el Parkinson, todo lo neurodegenerativo, todo el sistema inmune con sus esclerosis múltiples, autoinmunidades, miositis, no sé qué, los vasos sanguíneos con estenosis, disfunción endotelial, hipertensión, todo. Y la mitocondriopatía y la reprogramación energética de esa mitocondria, que no hace lo que tiene que hacer. Sí. Y luego eso viene la inmunosenescencia. Y la inmunosenescencia te da infecciones, autoinmunidad, enfermedad pulmonar, bronquiectasis. Son dos mecanismos de lo mismo. O sea, te coge el viejazo y de golpe y luego te mueres, básicamente, ¿vale? Y funciona por patrones moleculares de daño o patrones moleculares de lesión. Y el miedo es un patrón molecular de lesión neurológica, o sea, genera un patrón molecular de lesión neurológica, genera un patrón molecular de lesión mitocondrial. De la ecuación, sacar el miedo. El miedo desaparece con la información. Habéis venido a buscar información y con el empoderamiento. Tú eres gallego, ¿verdad? ¿No? Sí. Esa es la respiración cuadrada y venía del método. Todos los notas que salen en internet con lo de la respiración, el maestro es el método buteico. Lo que pasa aquí, picarescas y gente que se pone en las medallas de los demás, es lo que hay. Vale. Método buteico
en realidad es un entrenamiento neurológico para el tronco cerebral, sea capaz de aguantar más CO2, más carga de CO2, bueno, de lo normal, ¿vale? Y con eso lo que consigues es que el cuerpo se entrena a la inflamación inducida por óxido nítrico. Eres capaz de aguantar más estrés. Él empezó, o sea, hubo una época en los 70, 80 que los países del este y los rusos lo ganaban todo a nivel deportivo. El secreto era el método buteico de respiración o de entrenamiento y los adaptógenos, la ashwagandha, la rodiola y mil más, que no las conocíamos aquí. ¿Te he contestado? Sí. Vale. El método buteico, una cosa que podéis probar ya, es intentar dormir con la boca tapada. Parece que te vas a morir, pero no te mueres. Descansas mejor, sí, entrenas la producción de óxido nítrico y no haces... bueno, sí, roncas, pero menos. No haces... respirar de manera muy rápida y corta. No haces... porque eso acidifica y es lesivo a tope. Bueno, la mejor manera de asegurarlo es hacer así. Igual que la mejor manera de no escuchar ronquidos es mandar al... Pero, pues, tú te pones eso y ya seguro que no respiras por la boca. Sí, pero la realidad es que también salen ronquidos. Sí. Lo que no haces es una taquipnea, que es que respiro muy rápido, no te acidificas, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué los he hecho? Bueno, decir que sentimos haber tenido que ponerte prisas, pero es que cierran a las 8 y agradecerte tu tiempo, tu explicación, que ha sido perfecta, y queremos obsequiarte con un recuerdo de Fraga, de nuestra asociación. Y esperaros un momentito porque tenemos que hacer el sorteo de quién va a ser la afortunada del año que viene, el 6º congreso. Tenemos aquí la mano inocente, nuestro alcalde de Fraga. Fibro Aljarafe, San Juan de Sevilla. Gracias a todos por venir y por dedicar vuestro tiempo a estar con nosotros. Un momento.